Estás escuchando Un viaje hacia vos, el podcast que te invita a bucear en las profundidades de tu ser para redescubrirte y reconocerte. Yo soy Maru Muti y estoy acá para acompañarte en tu viaje de autoconocimiento y transformación interior, para que puedas vivir cada día de forma alineada con quien de verdad sos. ¿Empezamos? Buenas, ¿cómo estás? Deseo que muy bien desde donde sea que estás escuchando este episodio hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Y hoy te traigo un tema que es súper esencial para que podamos vivir esa vida que queremos vivir, la vida que se alinea a nuestra verdad más auténtica, a quienes somos de verdad. Vamos a hablar sobre las creencias. Para hacerlo de forma sencilla, podemos decir que las creencias son los lentes con los que percibimos el mundo. Son esos estados de la mente que se basaron y se construyeron en el pasado, a través de las experiencias que vivimos, de los aprendizajes que tuvimos y también de la sociedad a la que pertenecemos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de nuestras creencias se originan en el núcleo familiar cuando somos pequeñitos, cuando somos niños y empezamos a aprender a vivir en este mundo. Otras tantas vienen dadas en el colegio, empiezan a formarse cuando vamos a la escuela, las cosas que nos enseñan, lo que aprendemos, no solo de las asignaturas y de las materias que tenemos, sino también de nuestro entorno. Y por eso están estas otras creencias también que provienen de nuestro alrededor, ya sea a nivel social, a nivel cultural. Las creencias determinan la manera en que vemos y vivimos la realidad, pero esto no quiere decir que necesariamente tienen que ser verdaderas. Ojo, porque tampoco te estoy diciendo que son falsas, sino que lo que quiero que veas, que reconozcas, es que las creencias son verdades subjetivas. Tenemos que recordar entonces que nuestras creencias determinan cómo es la realidad que nosotros vivimos, porque es nuestra verdad, es lo que percibimos y es en lo que creemos. Pero hay dos tipos de creencias. Tenemos por un lado las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Esto significa que nuestros pensamientos, nuestras creencias, pueden convertirse o bien en un obstáculo que nos detiene y que nos paraliza, o en un empujón que nos ayuda a avanzar. Ya sabes que yo creo fervientemente en el poder de la mente, de los pensamientos, de las ideas, y sé que es enorme, y estoy segura de que si estás acá resonás un poco con esto. Y es por esto que siento que es muy importante que reflexionemos sobre este tema. Porque cuando podemos identificar que hay creencias que nos limitan, que no nos están ayudando a conseguir lo que queremos, a avanzar, a hacer y mostrarnos desde la autenticidad, podemos aprender a transformarlas. Mi invitación con este episodio es que te sumerjas en este tema explorándolo con una mente abierta, pero también con predisposición para reconocer esas cosas que a veces no queremos ver, que a veces queremos ocultar o que a veces queremos negar. En primer lugar, quiero reforzar esta idea de que nuestras creencias determinan cómo vivimos. Esto se puede relacionar claramente con el tema de la ley de la atracción y el poder de la manifestación. Este es un episodio aparte que ya vamos a tener más adelante. Pero quiero que veas cómo las creencias funcionan a veces como, para decirlo de alguna manera, profecías autocumplidas. Porque a veces cuando focalizamos nuestra atención en algo, en nuestros pensamientos, en algo muy muy fuerte, después sucede y creemos que es magia. Pero en realidad es así como funcionan las creencias, es así como funciona la ley de la atracción. Cuanto más creemos algo, inconscientemente estamos creando experiencias que van a reforzar esto que estamos pensando. De este tema, otra vez, no me voy a ir por las ramas porque lo explico en profundidad en mi curso La Ley de la Atracción para manifestar la vida de tus sueños.
Pero quiero que sepas que no es casualidad, es como funciona el sistema de activación reticular. Nos está mostrando esas experiencias que van a reforzar nuestro pensamiento, ese pensamiento tan recurrente que tenemos que se convierte en una creencia. Entonces, si cambiamos lo que creemos, cambiamos lo que pensamos y podemos cambiar entonces la realidad que experimentamos. Me gustaría que recuerdes esto. Creencia es igual a creación. Quédate con esto en mente porque es lo que te va a ayudar a entender cómo funcionan las creencias, tanto limitantes como potenciadoras. Esto no es nada nuevo, ya Henry Ford lo había dicho muy claro, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto, porque nuestros pensamientos son los que determinan tanto nuestro éxito como nuestro fracaso. Siento que para poder hablar en profundidad sobre las creencias limitantes y las potenciadoras, es importante que primero podamos reconocer que hay dos categorías más grandes de creencias. Y estas dos categorías son básicamente las que determinan el origen de estos pensamientos, de estas verdades subjetivas. Por un lado tenemos las creencias que son internas. Estas son las que vienen de la propia mente de una persona, son las que se originan en nuestra mente a partir de la experiencia directa y de la interpretación que hacemos de una determinada situación o conducta. Estas creencias las formamos nosotros mismos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y por otro lado, tenemos las creencias que son externas, que son las que se originan por fuera de nuestra mente. Es decir, son conductas o comportamientos que fueron aceptados por nosotros para poder encajar o pertenecer en la sociedad o el entorno en el que vivimos. Pero hay otras creencias externas que también vienen de herencias. Esto puede ser creencias religiosas, políticas e incluso también la forma en la que te relacionas con algo tan importante como el dinero, que es un tema bastante tabú a veces incluso. Pero bueno, ahora que sabes de dónde vienen las creencias, de dónde se originan, algunas son internas y otras son externas, vamos de lleno a ver qué son las creencias limitantes y qué son las creencias potenciadoras. La creencia limitante es un pensamiento o convicción o una idea que tenemos que nos condiciona de alguna manera. Son como esas vocecitas que tenemos en nuestra mente que nos dicen que no podemos, que no merecemos tal cosa, que no sabemos hacer esto. Es esa voz negativa que tenemos muchas veces dando vuelta dentro nuestro. Una creencia limitante es una percepción de la realidad que está plantada en nuestra mente y que no nos permite crecer, no nos permite desarrollarnos, no nos permite cumplir sueños, objetivos, etc. Es muy importante reconocer cuando estamos atravesando un círculo de creencias limitantes, porque pueden volverse muy peligrosas si se convierten en una zona de confort de las que no estamos dispuestos a salir, porque a veces pasa eso. Muchas veces decimos, quiero salir de mi zona de confort, quiero hacer cosas nuevas, quiero animarme a esto, quiero animarme a lo otro, pero esa creencia es tan fuerte que en el fondo de nuestro corazón no nos animamos a hacerlos, no estamos dispuestos a salir de la comodidad que nos da esa creencia limitante, porque nos da comodidad. Por ejemplo, imagínate si querés empezar un proyecto, emprender, y sabés que es algo que puede cambiar tu vida, que te puede dar un montón de libertad, que puedes estar haciendo lo que querés. Pero claro, tenés la creencia de que quizás es difícil, que te va a costar un montón, que necesitas invertir mucho dinero, invertir mucho tiempo o que necesitas más habilidades. Y todas esas creencias hacen que empieces a formar otras creencias de que para qué dejar mi trabajo si estoy cómodo acá, si tengo una estabilidad, si puedo seguir creciendo. A veces las creencias limitantes nos dan miedo. Salir de una zona de confort siempre da miedo. Y si encima que nos da miedo, no queremos salir porque tenemos todas esas creencias limitantes que nos están estancando, es muy
no hay peligroso, porque no vamos a avanzar nunca, vamos a quedarnos siempre en el mismo lugar. Por eso es que es importante reconocer y trabajar con las creencias limitantes. Como podrás ver, por el otro lado, las creencias potenciadoras son esas que nos habilitan a accionar, que nos habilitan a actuar. Son las que nos dan el impulso para ir tras nuestros objetivos, para poder crecer, tanto a nivel personal como a nivel profesional, espiritual, energético, lo que quieras. Son esas creencias que nos ayudan a avanzar y a no quedarnos en el mismo lugar. Entonces, sabemos obviamente que las creencias potenciadoras son las que queremos tener en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo de que querés más creencias potenciadoras y menos creencias limitantes? Nos guste o no, las creencias limitantes nos afectan diariamente y de una forma enorme. Si, por ejemplo, como te decía antes, tenés una meta, un sueño, un objetivo, pero no crees que sea posible de conseguir, vas a seguir generando creencias que se ajustan a esa idea que tenés, a ese pensamiento. Y ese círculo de creencias, de pensamientos, no solo nos va a alejar de lo que queremos, sino que vamos a estar creando un mundo muy, muy, muy cerrado. Porque las creencias limitantes nos hacen perdernos un montón de cosas en el día a día. Nos impiden cambiar, nos impiden conocer otros lugares, otras personas, otros puntos de vista, escuchar otras realidades. Cuando creemos que lo que pensamos es así y que esa es la única verdad que existe, nos estamos cerrando. Y obviamente no podemos avanzar porque no podemos salir de ese círculo vicioso de creencias. Hay algunos ejemplos muy básicos para que te des cuenta de cómo la creencia limitante te puede afectar en tu día a día. Por ejemplo, el creer que no tenés tiempo. Sincerate con vos y reconoce cuántas veces dijiste, no tengo tiempo para esto, no puedo hacerlo, no me da el día, no, estoy tapado de trabajo y no tengo lugar en mi agenda para añadir nada más. A ver, el tiempo lo tenemos 24 horas en el día, 24 horas es un montón de tiempo. El problema es que usamos nuestro tiempo mal muchas veces. Entonces te invito a reflexionar en qué usas tu tiempo. Pensá cuánto de ese tiempo que podrías estar destinando a otra cosa lo usás, por ejemplo, para scrollear en redes sociales sin parar. La creencia social de que nadie tiene tiempo es muy grande. Y en ocasiones, que esto es lo peor para mí desde mi punto de vista, es que se ve como si fuera algo que es cool, que está genial no tener tiempo, porque si no tenés tiempo sos una persona que está súper ocupada y el estar ocupado significa que sos una persona exitosa y eso no es así. Por lo menos desde mi punto de vista, no hay éxito más grande que tener tiempo para esas cosas que nosotros de verdad queremos hacer. Te lo dejo ahí y me decís si querés en los comentarios de este episodio si opinás igual que yo o no. Otra creencia muy normal en el día a día es el pensar que el multitasking es la única forma de ser un trabajador valioso. Seguramente alguna vez viste algún anuncio de búsqueda de trabajo que decía, buscamos una persona proactiva que sea capaz de hacer muchas cosas a la vez, bla, 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 bla. Y sí, se ve como que es súper importante y que sos un re trabajador si estás haciendo un montón de cosas a la vez porque tenés muchísimas habilidades. Pero en realidad, el multitasking nos saca del foco, nos saca del detalle. Y mirá que yo siempre fui muy defensora del multitasking y ya lo conté en un video que tengo en YouTube hablando sobre este tema, que yo siempre me enorgullecía de decir, soy una persona que puede hacer un montón de cosas a la vez. Pero en realidad cuando entendí que el multitasking en realidad no es ser más efectivo, más eficiente, sino que es hacer muchas cosas a la vez y no hacerlas de la mejor manera posible, porque cuando estamos enfocando nuestra energía en tantas cosas al mismo tiempo, nunca la vamos a poder hacer dando lo mejor de nosotros. Por eso acá soy 100% orgullosamente fan número 1 de la productividad minimalista, porque no es necesario que seamos productivos todo el tiempo y no es necesario hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero estos son solo 2 ejemplos como muy fáciles para que puedas reconocer que las creencias limitantes
no tienen por qué ser enormes, sino que se aplican a nuestro día a día. También hay otras creencias que tenemos que nos afectan, que nos limitan y que nos estancan. Por ejemplo, que meditar es muy difícil, o que para que meditar hay que meditar 1 hora al día, o que hacer yoga es solo para personas súper flexibles. Hay personas que tienen creencias limitantes sobre las terapias alternativas, como puede ser el Reiki, los registros akáshicos, la astrología, el tarot, y no se abren a experimentar con esas otras herramientas que pueden transformar realmente la vida y a tener un impacto muy profundo en ellos mismos. Hay creencias sobre el estilo de vida minimalista, el estilo de vida saludable. Tenemos creencias limitantes en relación al dinero, en relación al trabajo, en relación a lo que merecemos, en relación a lo que es viajar. Tenemos creencias sobre qué es el fracaso, y de esto hablamos en un episodio anterior que te recomiendo muchísimo que lo escuches porque habla un poco de cómo desmitificar este miedo al fracaso, que no termina siendo otra cosa más que una creencia. Entonces lo que tenemos que hacer es observar siempre nuestras creencias y tratarlas como lo que son. Son creencias, no significa que sean verdades absolutas, sino que simplemente son algo que creemos en lo más profundo nuestro que es cierto. Como dije antes, y vuelvo a reforzar esto, las creencias son una forma de ver el mundo, pero no son la realidad. Pensá esto, suponete que estás aprendiendo a andar en bici y un día, mientras estás practicando, te caes y te lastimas. A partir de ese evento puedes formar la creencia de que si andas en bici te vas a lastimar. Es como cuando estudié pensamiento científico, ¿no? Si es P, entonces Q. Y no tiene por qué ser así. Que haya pasado una vez, que te hayas caído una vez, no significa que siempre te vas a caer y no significa que siempre te vas a lastimar. Si pensaras así todo el tiempo, cada vez que pasa algo, estarías creando creencias, valga la redundancia, que te van a limitar en todo. Entonces hay que abrir la mente un poco más. Y esto te lo digo por experiencia propia porque me pasó cuando estaba estudiando la carrera de realización y producción audiovisual hace ya muchísimos años, que la primera clase que tuve de filosofía, la profesora llegó y dijo, esta materia no les va a servir para nada. O sea, la filosofía no sirve para nada, estamos acá, los voy a hacer estudiar un montón, pero en su vida no la van a poder aplicar para absolutamente nada. Y a mí eso me bastó para crear una creencia que me limitara a decir, no me gusta la filosofía no sirve para nada, no me interesa nada que tenga que ver con la filosofía. 1 año después dejé la carrera, esa que estaba estudiando, y aunque no puedo decir que fue 100% responsabilidad de esta creencia, esa creencia influyó a que yo no quisiera esforzarme más. Era como, encima tengo que rendir esta materia que no me gusta y que no sirve para nada. No, ¿qué sentido tiene? Más fácil dejarlo y ya está. Y años más tarde, muchos años más tarde, empecé a indagar un poco más con la filosofía, y fue gracias a una serie en Netflix, a Merlí, que quizás la viste, y esa serie me hizo dar cuenta que tenía una creencia muy fuerte sobre lo que era la filosofía, sobre lo poco que me iba a servir la filosofía, y quizás era un tema que me hubiese encantado estudiar. Pero claro, me la presentaron así, que me hicieron formar una creencia porque estaba en la posición cómoda de no tengo ganas de estudiar esto y encima no sirve para nada. Entonces mi mente dijo, vamos a armar esta creencia de que no sirve para nada y que no vale la pena perder el tiempo estudiando filosofía. Pero lo bueno, como te habrás dado cuenta en esta historia que te acabo de contar, es que las creencias se pueden cambiar. Para empezar, tenemos que recordar que una de las leyes máximas de la naturaleza es que todo es impermanente. Esto lo hablamos en el episodio en el que te conté mi experiencia con la meditación vipassana. Fue mi aprendizaje más grande y es algo que tengo literalmente tatuado en mi piel. Impermanencia. Entonces, si todo es impermanente, las creencias también lo son. Son temporales. Y lo bueno es que cambian de forma natural, sin la necesidad de que nosotros estemos ahí empujando, haciendo cosas para cambiarla. Para que te des cuenta fácilmente cómo cambian las creencias, recordá o intentá recordar qué es lo que creías sobre el amor hace 15 años
y qué es lo que crees sobre el amor hoy. E intentar recordar qué es lo que creías sobre el éxito hace 15 años y qué crees sobre el éxito hoy. Vas a darte cuenta seguro de que no es lo mismo, de que tus pensamientos no son iguales. Quizás la base es que sí, que el amor es súper importante o que el éxito es importante para vos, pero la forma en que percibís cómo tiene que ser el amor, la forma en que percibís qué es el éxito, seguramente en algún punto, en algo mínimo al menos, cambió. Entonces tenemos que entender que las creencias son ciclos. Pero ojo, no estamos hablando solo de las creencias limitantes, sino también de las creencias potenciadoras, es decir, todas las creencias. Empiezan y terminan. Esto está buenísimo saberlo para las creencias limitantes, porque claramente queremos modificarlas. Quizás no nos gusta tanto para las creencias potenciadoras, pero esta es la ley de la vida. Todo cambia, nada queda igual, todo es impermanente, todo evoluciona. Lo bueno es que en cuanto a las creencias limitantes, no tenemos que esperar necesariamente a que cambien solas, a que esta ley de la naturaleza se manifieste. Si hay una creencia limitante que queremos transformar, podemos hacerlo. Esto es buenísimo y lo tenemos que hacer creando nuevas experiencias en base a ese pensamiento que tenemos, que nos den lugar a nuevas formas de ver la realidad. En el libro Vibrar en Positivo, Vivir en Positivo, el autor Bex King justamente habla de este tema y dice que si querés cambiar tu creencia, tenés que refutar tu creencia actual encontrando suficientes evidencias para apoyar la creencia que deseas adoptar. Y recomienda basarnos en casos de la vida real que nos van a ayudar a hacerlo. Él cuenta un poco su experiencia de cómo le enseñaron que la vida era dura, que la vida era difícil, que era muy complicado conseguir el éxito, y cuenta cómo empezó a escuchar historias de éxito para poder reforzar esta nueva creencia. Entonces siempre apoyarse de las experiencias de los demás y de las cosas que pasan en nuestro entorno que son opuestas a esa creencia que tenemos tan forjada que nos está limitando, puede ayudarnos un montón a cambiar el ciclo de creencias. Pero la pregunta del millón acá es cómo identificar y cambiar las creencias limitantes, ¿no? Y la cuestión es que a veces las creencias que tenemos vienen del miedo o de emociones y tenemos que empezar por reconocer ese miedo o esas emociones. Tenemos que comprender el trasfondo de dónde se origina esa creencia. Yo ahora quiero invitarte a que pienses en una creencia que sientas que te está limitando en este momento. Identifícala y pregúntate, ¿qué te da miedo que pase si esa creencia llega a cambiar? Puedes, si querés, ponerle pausa a este episodio y escribirlo, sí, te va a ayudar a sacar todas esas ideas que tengas en la cabeza. Pero este es un ejercicio que es súper potente y que te animo a que lo pruebes. Ya nomás el simple hecho de creer que se puede cambiar y que se puede crear lo que uno quiere y que cambiar la forma de hacer las cosas es posible, es una forma de tratarnos con amor, es una forma de amor propio, porque estamos validándonos a nosotros mismos, validando ese cambio que nos va a permitir gestionar, superar obstáculos y seguir creciendo de manera más positiva. El hecho de querer cambiar una creencia limitante puede surgir primero de una decisión propia, de una necesidad latente que está ahí en nuestro interior, que nos anima a querer hacer las cosas de una manera distinta. Y esto es buenísimo porque quiere decir que nos dimos cuenta de que hay algo que podemos hacer diferente, que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a evolucionar y que nos va a ayudar a llegar a donde queremos llegar. Pero también a veces es el entorno el que nos obliga a cambiar las creencias que tenemos. Pensalo de esta manera. Cuando llegó la pandemia en 2020, todavía no éramos muchas las personas que considerábamos más que efectiva y más que posible la opción de trabajar remoto desde casa. Había mucha gente que todavía pensaba que era necesario ir a la oficina. Lamentablemente todavía hay gente que sigue pensando que es obligatorio tener que ir a una oficina para trabajar, salvando casos que sí, que necesitas estar ahí. Realmente todos nos dimos cuenta, gracias a la pandemia, que hay otras maneras de trabajar. Hay que entender que toda crisis es una oportunidad. Y es muy importante que siempre escuchemos
esa vocecita que tenemos en nuestro interior, no la de la creencia limitante, sino esa vocecita que nos anima a hacer cosas de una forma distinta. Porque a veces cuando no nos animamos a tomar una decisión, es el universo el que viene a hacernos reaccionar a su manera. El universo nos da un cachetazo. Siempre yo cuento la historia de cómo yo estaba agotada de ser blogger de viajes y estaba cansada de solo hablar de viajes, pero no me animaba a dejarlo. No me animaba y venía ahí remando en dulce de leche para seguir con ese proyecto que a mí me tenía cansada en ese momento. Y llegó la pandemia y dijo, ¿sabes qué? No se puede viajar más. Y si no se puede viajar más, no puedes seguir creando contenido de viajes. Y si no puedes seguir creando contenido de viajes, vas a tener que buscar otra forma de monetizar tu trabajo. Y a veces, aunque es necesario que reaccionemos de esa manera porque no queremos escuchar de otra forma, no es necesario llegar al punto de límite de que lo que pasa a nuestro alrededor nos lo tiene que hacer ver. Por eso te invito a que te habilites a transformar tus creencias limitantes y a que te apoyes y a que refuerces además las creencias potenciadoras que tenés en tu vida. Como dice la canción de Calle 13, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. No podemos estar haciendo siempre lo mismo si queremos que haya algo diferente. Esto es muy importante que lo recordemos. Necesitamos hacer algo distinto para que algo distinto suceda. Me gustaría proponerte un ejercicio para que puedas empezar a transformar algunas de las creencias limitantes que tenés en creencias potenciadoras. Por eso te propongo que si querés pongas pausa a este episodio, que vayas a buscar un papel y un lápiz para que puedas poner todo por escrito. Y te voy a hacer 3 preguntas para que puedas reflexionar sobre este tema. Lo primero que vas a hacer es pensar en una creencia que sea limitante para vos en tu vida. En este momento, algo que no te esté ayudando a seguir. Entonces, en la primera pregunta te vas a responder si siempre tuviste esta creencia, siempre creí en esto. Cualquier cosa que sea está bien, cualquier cosa que te esté limitando, que quieras reflexionar ahora, está perfecto. La segunda pregunta que te vas a hacer es ¿qué experiencias o qué aprendizajes te llevaron a creer en esto que estás creyendo? Es decir, ¿cuál es el origen de esa creencia? ¿De dónde viene esa creencia? Recordá que no nacemos con creencias, por lo cual en algún momento se tuvo que haber originado. Y la tercera pregunta que te vas a hacer es, ¿hubo alguna vez en que la realidad te demostró que esta creencia que hoy tenés no fue así? Para que entiendas muy bien a dónde quiero ir con esta pregunta es, por ejemplo, yo siempre digo, soy mala en matemáticas, no sé hacer cuentas, no tengo ni idea cómo son los números, soy malísima. Pero si me pongo a pensar, soy realmente consciente de que cuando voy a pagar algo, si alguien me da mal el vuelto en la tienda, soy capaz de reconocerlo, que soy buena con los números en cuanto a mis ingresos y mis gastos. Entonces, ¿realmente soy mala en matemáticas o soy mala selectivamente en matemáticas? Porque esto es otra cosa. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Para que puedas entenderlo. Pero cuando tengas las 3 respuestas muy claras, seguramente vas a poder darte cuenta de que la creencia, esa que tenés, que te está limitando, en alguno de estos 3 puntos tambalea un poco. Y cuando te des cuenta de que tambalean esa creencia, vamos a pasar a 2 preguntas más, que es para transformarla. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué creencia me gustaría tener en relación a este tema que hoy me está limitando? Básicamente sería, ¿qué creencia nueva quiero tener en relación a esto? Y la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer para tener esta otra creencia? Y ahí está ese plan de acción, esa búsqueda de nuevas realidades, de nuevas experiencias que van a reforzar que esta otra creencia es posible. Bueno, me encantaría que me cuentes si haces este ejercicio, me lo puedes dejar acá en los comentarios del podcast o también me puedes contactar por Instagram @marumuti, ¿ok? Me escribís un mensajito privado porque me encantaría leerte y me encantaría saber cómo te fue con este ejercicio para transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras. Y bueno, esto es todo por hoy. Creo que es un episodio que era bastante importante que charlemos, sobre todo porque las creencias también afectan en nuestro proceso de autoconocimiento, en nuestro proceso de cambio personal,
de transformación y es importante reconocerlas, entenderlas y ver cómo transformarlas si es necesario transformarlas. Te invito como siempre a dejar tu reseña en Spotify si te gustó este episodio o que lo compartas con quien quieras que sientas que puede resonar con lo que estoy contando. Y si resonaste vos conmigo, con lo que te compartí acá, te invito a conectar por Instagram o también a suscribirte a mi newsletter mensual, Las Cartas de Maru. Tenés toda la info en la descripción de este episodio. Y bueno, por mi parte esto es todo por hoy y agradecerte una vez más por estar ahí del otro lado. Te espero en el próximo episodio para seguir transitando juntos este viaje hacia vos. Chau, chau.